Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal una consola que podremos montar nosotros mismos con la Raspberry Pi y se trata del GameHut de Waveshare. Y dentro de esta caja blanca nos vamos a encontrar una tarjeta con un código QR que nos redirigirá a la web del fabricante y a toda la documentación del dispositivo. Tendremos por aquí los tornillos para el montaje, esta parte plástica que parece que será para el joystick y un adaptador HDMI a micro HDMI que será para conectar en una Raspberry Pi 4. Solo nos hace falta sacar la consola que está metida aquí a presión y la verdad que no se va a mover durante el viaje, por lo menos viene bien protegida y viene por un lado la placa base con todo ya soldado y por otro los embellecedores de plástico que después montaremos. Como veis tenemos dos altavoces, los 4 botones A, B, X, Y, los botones Select Start, L y R y un joystick analógico que le tendremos que poner la pieza de plástico que hemos visto antes. Por detrás viene ya puesto el adaptador de HDMI a HDMI que será para Raspberry Pi 3 y si ponemos el otro adaptador podremos conectar una Pi 4. Esto ya depende de la placa que vosotros tengáis. La alimentación corre a cargo de una batería 18650, pero por la caja veo que no trae ninguna. Tendremos que comprarla aparte. Yo para el vídeo menos mal que tenía alguna por casa. La Raspberry Pi se conecta a los botones a través de este puerto GPIO que vemos por detrás. Lo que no sé es si será compatible con otras placas con el mismo formato como la Orange Pi o la Banana Pi. Por aquí vemos también que tenemos un puerto jack de 3,5 mm por si queremos utilizar auriculares y un micro USB que servirá para cargar la batería. También tenemos por aquí el botón de encendido. La parte de atrás es de metacrilato y viene con este típico papel que tenemos que quitar y viene con una pequeña ventana que coincide con la zona de la micro SD. Para montarla primero tendremos que colocar el plástico frontal e introducir por la parte frontal los tornillos, mientras que por debajo tenemos que colocar las roscas. Colocamos la Raspberry Pi en el puerto GPIO y ponemos el adaptador HDMI correspondiente. Os recomiendo poner un trozo de cinta adhesiva en la batería, para que cuando tengáis que sacarla por cualquier razón os sea más fácil. Para meterla hay que apretar un poco, parece que no es la 18650 la que tendremos que poner, pero sí, entra aunque muy apretada. Por último vamos a poner el plástico trasero y los tornillos. La microSD se pone mejor sin esta tapa. Podéis ponerla después si sois un poco despistados, aunque será mejor hacerlo una vez instaléis el sistema operativo. Ya tenemos una versión de RetroPie configurada por el fabricante, que vamos a descargar de su web. Como siempre tenéis todos los enlaces en la descripción y ya que estáis por ahí le podéis dar a suscribiros para no perderos nuevos vídeos. Esta imagen viene preconfigurada para que desde el primer momento funcione la pantalla, los altavoces y todos los botones, por lo que nos va a quitar bastante trabajo de configurar los botones a través del GPIO. Para instalar este sistema usaremos Etcher. Tenéis un vídeo en el canal de cómo instalar cualquier sistema operativo en la Raspberry Pi. Por si os interesa os dejaré el enlace también. Una vez con la tarjeta flasheada la vamos a meter en la consola y encenderemos el sistema. Esperamos a que todo arranque y ahora vamos a ver cómo meteremos los juegos.
Desde RetroPie nos vamos a ir a la configuración de la Raspberry Pi, a Raspi Config, para activar la conexión SSH desde Interfacing Options. También vamos a configurar el Wi-Fi para poder conectarnos a nuestra red local. Una vez estemos conectados a internet, desde el ordenador Windows donde tengamos las ROMs, vamos a abrir un explorador de archivos y escribiremos /retropie en mayúsculas o / la dirección IP de vuestra Raspberry Pi. Una vez hecho esto, aparecerán 3 carpetas, entraremos en la que pone ROMs. Allí aparecerá una carpeta para cada sistema. En cada carpeta colocaremos las ROMs correspondientes a cada consola y se copiarán a través de la red local directamente a nuestra Raspberry Pi. Esto sirve tanto para copiar como para eliminar ROMs de una forma muy sencilla. Una vez hecho esto, desde el menú de RetroPie nos aparecerán los juegos en cada consola y nos podremos poner a jugar. Como veis, la pantalla responde bastante bien, tiene buena tasa de refresco, tiene también muy buenos colores y ángulos de visión. Aunque a través de la cámara se ve algo peor por los reflejos sobre todo, os dejo también una muestra del audio. Los altavoces son bastante grandes y se oyen con una calidad bastante buena. Pensad también que el audio es grabado con la cámara de mi teléfono móvil y tendrá algo de pérdida, pero lo que seguro que también estaréis oyendo serán los clics de los botones, que son bastante ruidosos. Como veis, los botones son bastante grandes. El joystick tiene un sistema similar a los mandos de PS3. Yo diría que han reciclado repuestos de esos mandos para la consola, pero los botones son muy clicky, muy ruidosos y un poco duros. El joystick, eso sí, me ha gustado porque es grande, pero muy preciso, muy similar al de la PS3. Esto está bastante bien. Este mando que tengo por aquí es el GuliKit Elves Pro. Es un mando muy cómodo, es un mando que es inalámbrico o por cable y compatible con cualquier sistema. Os lo pongo aquí al lado para que podáis comparar el tamaño del mando, el tamaño de los botones, del joystick, la altura de los mismos, el tamaño de la consola. La verdad que es una consola bastante grande. Seguro que los botones del Gamepad se pueden cambiar por algo un poco mejor, con un poco de paciencia, pero no creo que sea necesario. En verdad es una buena consola, aunque los botones sean un poco ruidosos. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo completo. Si te gustó, me ayudarías mucho suscribiéndote, dejándome un like y comentando sobre lo que piensas de este Gamepad. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.